Entonces, en ese orden, hoy, 5 de marzo de 2004, a las 9 de la mañana, en las dependencias del Consejo Nacional Electoral, se hace presente el ciudadano Ricardo Roa Barragán, identificado con la cédula en calidad de gerente de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, en acatamiento a lo dispuesto en el auto del 23 de febrero de 2024, proferido por los magistrados Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga, con el fin de rendir versión libre dentro de las diligencias que se adelantan bajo el radicado CNEDG 2023-0264, cuya naturaleza administrativa versa en las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes e ingresos y gastos de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición Pacto Histórico, a quien se le indican las previsiones establecidas en el artículo 33 de la Constitución Política, en virtud del cual nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero, permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, y se le hace saber que se encuentra libre de todo apremio de juramento en la presente diligencia. También se le pone de presente la posibilidad de estar asistido por un profesional del derecho durante la diligencia, advirtiendo que el doctor Germán Eduardo Palacios Zúñiga, identificado con las cédulas del Consejo Superior de la Judicatura, ya se encuentra reconocido dentro del plenario como apoderado del doctor Roa. Entonces, pues a continuación le solicito, doctor Ricardo, pues que las generales de ley, su nombre, la identificación, la dirección, la profesión, el nivel académico, el número telefónico y por supuesto el correo electrónico para posteriores comunicaciones. Pues el teléfono toca hacer. Muy buenos días, honorables magistrados, a los representantes de las instancias jurídicas, a los señores representantes empoderados. Soy Ricardo Roa Barragán, me identifico con la cédula de ciudadanía. Soy ciudadano bogotano, residente en la... Mi correo personal es... Soy ingeniero mecánico de profesión, con estudios de posgrado, y mi número celular es... No me lo sé. Entonces, en el presente proceso se indaga sobre las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición Pacto Histórico. En tal sentido, mediante el mentado auto del 19 de febrero del 2024, se ha dispuesto a escucharlo, doctor Roa, en versión libre, para que presente los argumentos que considere pertinentes, en los que además podrá referir sobre la estructura y funcionamiento de la campaña en los términos del artículo 16 de la Ley 996 de 2005. Le reitero, no está bajo juramento, usted puede rendir su versión de manera libre, de manera espontánea. Entonces, dicho esto, nos disponemos a escucharlo. Gracias. En primer lugar, permítanme referirme a el conocimiento que adquirí durante la etapa previa a mis funciones como gerente nacional de la campaña del precandidato y en su momento candidato Gustavo Petro. Allí lo primero que hice fue una muy buena lectura del código electoral y de la normativa aplicable a un proceso electoral, producto del cual entendí muy bien desde el comienzo mis funciones como gerente nacional en los elementos administrativo, técnico y financiero de la campaña, sobre el cual lo primero que hice fue estudiar la normativa y los presupuestos de ingresos con los cuales podría contar para la ejecución de esas funciones.
Posterior a ello, estructuré un comité de campaña para los elementos de decisión. Este comité estaba conformado por un director jurídico de la campaña, el auditor del candidato, el tesorero, que en paz descanse, falleció hace 8 días. La tesorera no era una tesorera y quien falleció fue el contador público, además persona encargada de el reporte a la plataforma Cuentas Claras. También una persona responsable de las compras, de la gestión de logística y de recursos humanos, y un coordinador, más que coordinador, una persona que articulara la agenda del candidato con la campaña. Y básicamente ese fue el equipo que armamos como estructura básica. Luego pues también vino la designación de un director nacional de control electoral, entendiendo desde la Gerencia Nacional de la Campaña también un papel importante en la vigilancia, en el proceso de control y vigilancia del proceso electoral en cada una de sus fases. Posterior a esa estructuración, entonces, el primer elemento que también decidí era relevante era fijar una política de recepción de aportes y donaciones y un manual de auditoría. Y también delegué a una persona responsable de esta labor, a quien desde el comienzo hasta el final le acompañó obviamente todo el ordenamiento jurídico y el estudio de la normativa centrado en el director jurídico. Entonces, entre el director jurídico de la campaña y la persona designada para hacer la revisión, análisis documental y de soporte de lo que serían los aportes en dinero en especie a la campaña, también tuvo su mecanismo de control implementado en su momento. Hasta ahí básicamente esa fue la estructura con la que funcionamos y ya la primera labor importante era, una vez se conocieron los montos máximos a poder ejecutar por las circulares que expedía este órgano de control, ya entonces definir unos presupuestos. Y esos presupuestos consultaron primero que todo los rubros, los códigos que en esa contabilidad podían ejecutarse a través de esos ingresos que vamos a obtener. Entonces ya la persona que designé para los contratos de créditos fue el director jurídico de la campaña, el doctor Jonathan Ramírez. Él prácticamente era el responsable de gestionar con los terceros involucrados la suscripción de estos contratos, tanto de crédito como los contratos de servicios relevantes para la ejecución de la campaña. Entiéndase el contrato de logística, los contratos de servicio de transporte terrestre y aéreo y los contratos con donde procedía con las empresas que producían el material publicitario para los efectos de la divulgación del candidato y la divulgación de su programa. Esa estructura entonces se incorporó para la primera fase básicamente en cuanto a ingresos, tres fuentes. Una de ellas fue una financiación con la cooperativa Confiar, otra con el Banco Sudameris y otra con un proveedor que en este caso era el proveedor del servicio de transporte aéreo del candidato. Esas fueron las 3 fuentes de financiación de la consulta. Sí, de la consulta. Luego vino la primera vuelta y allí, pues, además de estos 3 fuentes de financiación, se obtuvo financiación adicional del Grupo Aval, el Banco Bogotá, otra cooperativa que se llama Cofinep, y básicamente así se estructuró la financiación de la primera vuelta. Y en la segunda, sí, solamente quien financió fue el Banco Sudameris. Desde el primer momento de la campaña se contó con el 100% de los recursos que ejecutaríamos en la segunda vuelta. Estos son como contratos y las fuentes de financiación que tuvo la campaña. También en la primera vuelta se registraron unos aportes pequeños, pues en comparación con la magnitud de los montos contratados y gestionados y administrados,
con unos pequeños aportes que en especie y en dinero se recibieron que están debidamente registrados en las cuentas claras. Este fue quizá uno de mis mayores preocupaciones y sobre lo cual monitoreaba permanentemente, semanalmente con este pequeño comité el nivel de ejecución y la actualización tanto de los presupuestos, de los ingresos, de la disponibilidad que teníamos de los recursos en la cuenta de la campaña, tanto la ejecución de los mismos y el reporte. Yo traté de ser muy disciplinado en que se hiciera prácticamente en línea y en caliente la mayoría de reporte de la documentación y los soportes a la plataforma de cuentas claras. Porque pues también teníamos, valga decir, llegó primero la auditoría externa de la campaña que los recursos. Entonces teníamos una interacción muy grande con este auditor y él prácticamente que nos exigía que estuviéramos reportando casi en caliente y a diario la información disponible de la ejecución de los gastos. En cuanto a gastos, entonces, pues eran grandes contratos, pero también fui muy juicioso en estructurar en ese presupuesto unos montos para cada actividad. Entonces, para la publicidad, para la logística de despliegue en territorio de la publicidad, del material, para la creación, producción, diseño y fabricación de las piezas. Todo esto fue juicioso y riguroso el manejo que le dimos a la ejecución de esos gastos, en esos rubros principales. Lógicamente hay 3 o 4 elementos que comportaron grandes volúmenes de contratación. Uno de ellos la impresión de los periódicos con las casas editoriales. El otro fue el servicio de seguridad de vigilancia y de transporte del candidato por medio aéreo, que incorporó el mismo contratista durante las 3 fases. Y la publicidad, bueno, en general como que estos eran y todas digamos, las pautas publicitarias. Ahí olvidé mencionar también la financiación que obtuvimos de un grupo de comunicación muy grande en el país. Todo esto contra reposición de votos. La financiación fueron créditos y la mayoría de ellos con contratos registrados ante el CNE y con ignoración a la reposición de votos. Eso se hizo debidamente y así quedó registrado y reportado. Eso es lo que podría, a modo general, de lo que fue la estructura y el funcionamiento de la campaña en esas 3 fases que como gerente nacional de la campaña ejecuté. Entendí, obviamente, un ejercicio muy distinto en el que esto estaba centralizado y esa centralización la hicimos y la dimos a conocer públicamente mediante comunicado, que creo fueron como 2 veces que sacamos ese comunicado, en el que se anunciaba que la única persona responsable de gestionar, de administrar, de firmar contratos relacionados con los créditos de financiación y con las fuentes de financiación y la ejecución para la gerencia de la campaña era la persona de Ricardo Roa Barragán y ninguna otra persona en el país estaba autorizado a cumplir estas funciones. Eso fue algo que también hicimos de conocimiento público y fue retuiteado en varias ocasiones por el presidente y también hecho referencia en varios de sus discursos, tratando de proteger y controlar el manejo centralizado tanto de los ingresos como de los costos y gastos de funcionamiento de la campaña. Eso es lo que en términos generales podría yo mencionar en este momento respecto de lo que fue la estructuración. Había muchísimas personas que hicieron parte de la gerencia nacional de la campaña, que fueron debidamente reportadas en la estructura, debidamente pagados sus órdenes de prestación de servicio. Las modalidades de contrato fueron varias, pues algunos exigían contratos, con otros era suficiente una propuesta, una oferta mercantil proveniente del proveedor y luego la aceptación de esa oferta mercantil por parte de la campaña. Entonces ya mediaba orden de compra. En la mayoría de los casos había que hacer unos pagos de anticipos parciales contra
liquidación de esos alcances y objetos de los órdenes de servicio de los contratos, liquidación pues a la entrega final de los servicios o de los bienes prestados. Creería que hasta ahí es lo que recuerdo en términos de la estructura y el funcionamiento de la campaña en estas tres fases. Esta es la oportunidad que usted tiene, como le advertí a la instalación, de decir todo lo que usted quiera libremente. Si usted considera que con lo que acaba de afirmar es suficiente, pues yo creo que la materia de la diligencia habría concluido. Le advierto, si usted tiene algo más que agregar, estamos para escuchar. Bueno, complementar, precisar, aclarar. El doctor Benjamín. Quería de pronto, si pudiera precisar un poco las tres fuentes de la consulta y los montos, si se acuerdan. En la consulta. Sí, fueron tres. Fue Confiar, Sudameris y la compañía SADI, que prestó el servicio de transporte aéreo del candidato. Fue los tres mecanismos de financiación. En todos se hicieron los registros de los contratos y eran pagos contra reposición, contra pignoración, creo que la figura jurídica de votos a favor de estas tres personas. Recuerdo también que en ese momento nos sobró plata de la que recibimos de esas fuentes de financiación y lógicamente fue retornado a Confiar. Se le devolvieron, si mal no recuerdo, unos 3.800 millones de pesos. Los montos exactos, magistrado, no los recuerdo con exactitud, que tanto prestaban en los, creo, cerca de 8.500 millones de pesos que habíamos definido como cupo para gastos de la campaña. Y se hizo justo antes de cerrarse la cuenta de la consulta, pues se hizo el retorno de ese excedente a Confiar. Creo que nos han prestado 7.000 y les devolvimos casi 3.700 algo millones. Ese es los números que recuerdo de esa etapa de consulta y las fuentes de financiación. No sé si el Ministerio Público quiera intervenir antes de dar por concluida esta. Sí, de pronto, doctor, aquí ya doctor Roa, eso es una versión libre, pero sí usted se refirió de manera muy particular y precisa al director jurídico y a unas funciones que le delegaron a ese director jurídico de control, pero además que tenía que ver con el tema de contratación. Digamos, no quedó así como muy claro. Digamos, quisiéramos que nos precise cuáles fueron esas funciones que se le confiaron al director jurídico en materia de control y también de contratación, hasta dónde llegaron esas funciones que se le delegaron a ese director jurídico y si de las funciones que tenía usted como gerente de la campaña le fueron confiadas algunas funciones a ese director jurídico. Básicamente es eso, doctor. Sí, valga decir que, pues como era una estructura de campaña, lo que sí hice en ese pequeño comité fue asignar unas funciones muy concretas. Y el director jurídico tenía básicamente dos. La gestión de la suscripción de los contratos en donde procederán los contratos, porque no en todos los procesos o en la contratación de bienes y servicios va a haber mediante contrato, pero donde había contratos, él fue mi apoyo importante en el tema de la suscripción y la gestión de esos contratos con estas personas. Hablo de esos contratos de crédito, hablo de los contratos del servicio de transporte, hablo del contrato de seguridad. Todos estos los gestionaba esa dirección. Y también el apoyo jurídico en lo que fue el sistema de control. En el sistema de control, lo voy a decir que en la primera y segunda vuelta tuvimos una persona encargada de la Dirección Nacional de Control Electoral, así se llamó el cargo de él, el doctor Gustavo García.
quien se asesoró de muchas personas muy importantes, muy conocedoras del tema normativo, de la jurisprudencia aplicable a un proceso electoral. Recuerdo el doctor Novoa, el doctor Otavives, aquí nuestro doctor Ortiz, varias personas que el doctor, ¿cómo se llama? El ministro de Transporte, se me va el nombre, por ejemplo, Guillermo. Varias personalidades que estuvieron ahí, Reyes, el doctor Reyes. También todos ellos hacían parte del soporte jurídico y entonces con ese apoyo el doctor Gustavo García era el director de Control Nacional Electoral. Era una preocupación importante del candidato relacionada con la vigilancia de ese proceso electoral y obviamente entendiendo desde el comienzo que ese proceso de esa habilitación, de esos testigos electorales, de esa normativa, digamos, de esa necesidad de tener un recurso físicos, de software, de hardware, de alimentación de bases de datos, de sistemas de comunicación. En eso es que se hizo un ejercicio del proceso de control. Nada relacionado con pago de testigos, ni el día D que se conoció, o algunos le dicen el día de las elecciones, entonces eso estaba claro por parte de la campaña que nuestro alcance no iba hasta allá y que había unas funciones en los partidos, en los movimientos políticos, en los comités relacionadas con ese proceso de control electoral el día de las elecciones. Entonces, esa es la parte que manejaron tanto el director jurídico como el director de control electoral. Y en el medio hago referencia a un mecanismo de control que yo implementé. Toda esta documentación fue depositada en la plataforma Cuentas Claras, una cartilla, que no sé si se llamaba cartilla, Manuel, pero era el ABC del proceso de ingresos y de donaciones y aportes a la campaña, y un manual de riesgo de aportantes también, que fue el manual de auditoría que esta persona que yo delegué para hacer todos los filtros y el análisis previo a que se ejecutara una donación. De hecho, producto de esas listas fueron bastantes las donaciones que se rechazaron o los intentos de donaciones que se rechazaron y aportes a la campaña, producto de que había un sistema parecido a lo que se llama el oficial de cumplimiento y la persona allí era el joven Ralph Castillo, era el encargado de ese proceso de diligencia y de filtros para los aportes y donaciones que provinieran de la campaña. Eso es lo que podría aclararle en torno a esos mecanismos de control. Y obviamente las reuniones que yo hacía semanales con ese comité, producto del cual siempre quedaban en la mayoría de los casos actas, y actas que también en el reporte que me hace el director jurídico fueron depositadas como parte de la información reportada al CNE en su plataforma Cuentas Claras. Señor magistrado, digamos para que el doctor nos precise quién era el director jurídico, porque estaba el doctor García, que era el director, según lo que nos cuenta usted, era el delegado para temas electorales, pero el director jurídico, ¿quién era el director jurídico? El abogado Jonathan Ramírez. Jonathan Ramírez. Sí. Todas estas personas que menciono hicieron parte oficial de la campaña, contaron con órdenes de prestación de servicios, contaron con todos los demás soportes legales y que corresponden y comportan este tipo de vinculación para un proceso de esta naturaleza. Muchas gracias, señor magistrado. El Ministerio Público no tiene nada más que preguntar. Siendo las 9:25 de la mañana, y luego de haberlo escuchado, agradeciendo la presencia una vez más de los concurrentes, su versión Salimín no tiene ningún documento que aportar a la dirigencia, doctor Roa, o va a dejar algún... Yo no tengo, perfecto. Viendo la palabra, no tengo ningún otro documento, no tengo documentos de soportes distintos. Decirles a los honorables magistrados y los representantes del Ministerio Público que en esta gestión que adelanté como gerente nacional de la campaña, estuve supremamente atento y cuidadoso al cumplimiento del rigor jurídico que establece y que comporta este tipo de procesos, que cuanto gestioné, administré, fue debidamente reportado en tiempo y forma a la plataforma Cuentas Claras y también con la revisión no solo
del auditor que mencionó el candidato, sino del auditor, de la Colombia Humana, del auditor. Nombramos un asesor especial en la auditoría para que estuviera haciendo absolutamente todo el monitoreo y el control en el registro adecuado, debido y en tiempo de lo que correspondía el manejo de los recursos desde la Gerencia Nacional de la Campaña, que es por lo que yo entendí claramente mis funciones y mis responsabilidades, y hasta lo que ahora he debido y he venido reportando con claridad, con transparencia, conforme a lo que sucedió en el momento en que sucedió, y nada por fuera de los plazos y los tiempos y las condiciones establecidas en las normas o en la ley o en la legislación aplicable a este proceso. Bueno, pues bien, entonces de esta manera, 9:27 de hoy, 5 de marzo, damos por concluida esta diligencia. Como es costumbre, al final tendrán el registro de la misma y, por supuesto, damos por aprobada el acta de comparecencia que a continuación la suscribiremos quienes hemos participado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.